Bueno, una enorme repercusión ha tenido en todo el mundo las palabras, los 23 minutos que ha usado para dirigirse a la audiencia en Davos el presidente Javier Milei. Había una enorme expectativa que se volcaba presuntamente en una sala llena que al final no estuvo. Y algunos cuentan que se ha ido vaciando en la medida que el discurso avanza y se ponía más radicalizado. Un hombre que en el mundo empresario era muy bienvenido, no tanto así en el mundo de la política, incluso entre sectores más liberales o más eventualmente conservadores, empezaba a ser mirado con mucho más cuidado. Incluso poco después que se sacara una fotografía con una selfie con la señora Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, y Gita Gopinath, una de sus colaboradoras principales, en unas poses que parecían dignas de quien se saca fotos con un rockstar. Pero no todo fue tan así. Vamos a hablar con el doctor Alberto Ruscolequier, obviamente doctor en economía, que nos va a analizar cuáles fueron las palabras, el contexto y qué fue lo que pasó, porque hay una enorme repercusión, particularmente en toda Europa. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Lo presentaste perfectamente en sociedad del tema. La verdad es que el foro de Davos, que comenzó precisamente el lunes de esta semana, termina el viernes, del 15 al 19 de enero, Davos 2024, el Foro Económico Mundial. La verdad que Milei estaba esperado con expectativa porque de alguna manera rompe, con la excepción de Mauricio Macri, expresidente argentino, con prácticamente 2 décadas de un país que está orientado no precisamente a favor de los mercados. En ese plano, bueno, Milei se presentó, yo diría, hay 2 enfoques de la charla de Milei. El Milei auténtico, Milei se presentó en forma auténtica. ¿Qué te quiero decir con esto? No utilizó nada de lo políticamente correcto. Y por otra parte, algunos lo critican precisamente que ese fue uno de los errores, no haber sido políticamente correcto. Como bien dijiste vos, Milei empezó a decir cosas como, te voy a simplemente rápidamente repasar qué es lo que provocó esa sorpresa dentro del mundo político. Bueno, Milei se expresó contra el colectivismo, contra el socialismo, contra la globalización, contra la democracia cristiana, contra los socialistas, contra los keynesianos, creo que no me olvido nada. Se puso en contra de lo que él llamó el feminismo radicalizado. Estuvo y lo dijo que está totalmente en contra del aborto, está contra el Estado, está contra los impuestos, está contra la justicia social, y dijo que el mercado no tiene fallas, porque cuando el mercado falla, no es problema del mercado, sino que habría que averiguar en ese país qué intervención tiene el Estado para que el mercado falle. Estuvo, y lo dijo textualmente, en contra de la emisión monetaria, en contra del endeudamiento, en contra de los subsidios, en contra de la deuda y en contra de los controles de precios. O sea que prácticamente no te dejé nada. ¿Por qué te digo que políticamente causó sorpresa no demasiado agradable? Porque la verdad que dentro del Foro Económico Mundial hay países que sin llegar a que no son colectivistas, pero de alguna manera se sienten un poco representados por doctrinas de centro, doctrinas de democracia social o doctrinas de democracia cristiana. Y la verdad que Milei dijo que esto prácticamente hace que todo este tipo de ideas políticas contribuyan a que Occidente esté en camino a su perdición y que hay que rescatarlo. La verdad que esto provocó una situación enorme en cuanto al hecho, el efecto político que tuvo. Si me preguntás, Pepe, obviamente que él fue auténtico. ¿Qué quiere decir? Él dijo lo que él piensa. Muchísimas de estas cosas lo decía cuando él estaba haciendo campaña, antes de ser elegido como presidente de la Argentina. Desde el punto de vista político, vos ponete a pensar que tuvo situaciones que no cayeron muy bien. Ponete a pensar, por ejemplo, uno de los grandes socios comerciales que tiene la República Argentina es Brasil, cuyo presidente es Lula, que es del Partido Socialista. ¿Correcto? No creo que cayó muy bien este tipo de situaciones, más allá de que Milei se encuentra en una total sintonía política con el expresidente brasilero, que es Jair Bolsonaro, y con Donald Trump. La verdad que también en los encuentros que había en los pasillos en el foro de Davos, no hubo reunión, se ignoró el presidente de España, Pedro Sánchez, con Milei, lo mismo con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Pero veamos un poquitito también el tema. Él dijo que hay que dejarse un poquitito de lado toda la preocupación por el tema del cambio climático, porque
que para salir de la pobreza necesitan acceder a los recursos y que no hay que preocuparse demasiado por el cambio climático porque va a imposibilitar este tipo de políticas muy radicalizadas del cambio climático, porque van a estar en contra de que en ciertos países que necesitan explotar la riqueza puedan salir de la pobreza. Por supuesto que dijo que el gran salto de la humanidad empezó a partir de la revolución industrial, que sacó enormemente a la gente de la pobreza, y por supuesto que dice que el mecanismo del libre mercado es el único mecanismo posible para que la gente deje de vivir miserablemente. Pero ¿cuáles fueron los ejes fundantes del Foro de Davos? Básicamente fueron 4. El Foro de Davos estaba preocupado por seguridad y cooperación. Cuando digo seguridad, Pepe está preocupado por el tema del desarrollo que puede llegar a tener la guerra de Rusia con Ucrania, que te comento precisamente que hoy el presidente de Francia, Macron, dijo que hay que seguir fabricando y apoyando enormemente a Ucrania porque, y cito textualmente las palabras de Macron, no hay que permitir que Rusia gane. Entonces, el tema de la seguridad y la cooperación es un tema del Foro de Davos. El Foro de Davos era crear cómo... Lo estamos perdiendo, Alberto, que nos estaba dando una explicación muy puntual y muy clara de las definiciones de Javier Milei en el Foro de Davos en Suiza, delante de una audiencia compuesta por empresarios, por dirigentes políticos, por algo de lo más granado. Miren, algunos empresarios llegan a pagar hasta $600.000 por tener la posibilidad de exponer y hacerlo durante 20 minutos. Así de solicitado es ese espacio donde también están los mandatarios. Entre la dirigencia política, como no podía ser de otra manera, no ha cosechado precisamente todos los aplausos del mundo, tibios aplausos donde se esperaban ovaciones, e incluso entre el empresariado se tomó con bastantes pinzas esto. Alberto, estabas en el desarrollo de la información y los detalles principales de la exposición de Javier Milei. A ver. Correcto. Y bueno, entonces, la preocupación del Foro de Davos era, como te digo, seguridad, tema de la guerra Rusia-Ucrania, tema de los problemas de Medio Oriente, el tema de cómo se crea crecimiento y empleo, una gran preocupación del Foro de Davos, y evitar, como el Foro de Davos está preocupado, para evitar una década de bajo crecimiento, preocupado también o ocupado por la inteligencia artificial. Dicho sea de paso, vos sabés que la mayor cantidad de las empresas que participan del Foro de Davos dijeron, voceros de estas empresas, que el 70% de las empresas, la mayor área en la cual van a invertir va a ser en inteligencia artificial. Y preocupado también por el tema de cambio climático y de energía, porque pretende el Foro de Davos que hacia el año 2050 haya una descarbonización del planeta. Con respecto a Milei, respecto del cambio climático, no le preocupa, dice que no es un tema para preocuparse. Y respecto del resto, Milei se presentó en forma auténtica y quizás no políticamente correcto. Muchos políticos de muchos países se sintieron no gratamente sorprendidos por este abanico de criticar a todo que prácticamente que no piensa como él. Este es un poquitito de la presentación en sociedad, en lo que es el presidente argentino, Javier Milei. Alberto, voy a citar a Luisa Corradini, periodista del Diario de la Nación, que ha hecho una muy buena cobertura allí en directo de lo que está pasando en Suiza. Milei tiene una gran imagen entre los empresarios, que eran parte del público preferente que estaba en el lugar. Se esperaba que hubiera una ovación y eso no pasó. Y Luisa ha contado que entre bambalinas, a pesar de la discreción que había, habló con algunos dirigentes del ámbito más conservador o del ámbito más liberal, y lo que le respondieron fue, oh my God, ¿no? O sea, absolutamente sorprendidos por este tema. Claro, porque ¿sabes qué pasa, Pepe? Dime. En este tipo de foros no están acostumbrados que caigan este tipo de bombas. Viste, como que él viene a romper un paradigma de quizás un poco de aceptación de lo políticamente correcto. Es como que él viene a cambiar un paradigma que lo quiere reposicionar 180 grados. Y en ese plano, bueno, fue la sorpresa. Los políticos en general lo miraron con mucho escepticismo. Y Milei dijo de los empresarios que son los verdaderos héroes. Los héroes del mundo son los empresarios. Y cuando los empresarios, muchos se sintieron por un lado halagados, pero bueno, hay que ver cómo va a evolucionar este tipo de declaraciones en un foro mundial de una trascendencia gigantesca, que bueno, Milei, en pocas palabras, prácticamente puro en su manera de pensar,
exponiendo incluso temas que van más allá, que no eran del foro de Davos, el tema del aborto, feminismo radicalizado, este tipo de temas que, bueno, la gente se sintió totalmente sorprendido. Bueno, varios puntos. Primero, vos sabés que esta mañana tuve oportunidad de hablar con Manuel Llamas. Manuel Llamas es uno de los editorialistas que representa a la derecha española en medios tan prestigiosos como Libertad Digital o incluso como Es Radio, un adláter directo de Federico Jiménez Los Santos, uno de los representantes más rancios de la derecha española en materia de editoriales políticos, un hombre de enorme cultura. Y me lo pintó poco menos que como un prócer, pero directamente como un prócer que a lo mejor la audiencia no hubiera sabido valorar lo suficiente. Pero sin embargo, a la hora de buscar algunas contradicciones, por ejemplo, ha criticado instrumentos de orden económico y político que en definitiva, después de posguerra, permitieron que Europa conociera el estado de bienestar. A lo que algunos expertos señalan que esto en realidad es el remanente del enorme flujo positivo que produjo 2 siglos de libre capitalismo. Ahí tenemos una contradicción bastante importante que no sé cómo analizás. Mira, es muy bueno el punto que vos estás trayendo, Pepe, porque hay que entender que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del año 1945, Europa estaba devastada. Porque hay que entender los temas económicos, como siempre hablamos con vos, Pepe, nunca desprovistos del esquema geopolítico mundial. Totalmente. ¿Con qué se encontraba Europa después de 1945? Con una Unión Soviética del lado de los triunfadores, ¿correcto? Una Europa devastada y un temor de Estados Unidos de Norteamérica respecto de que luego de la derrota de Alemania y podía llegar a haber una influencia muy, muy fuerte de la Unión Soviética dentro de toda Europa. A punto tal, Pepe, a punto tal de que cuando termina la Guerra Mundial y se reúnen representantes políticos enormes, estuvo Churchill, estuvo el presidente en su momento de Estados Unidos, estaba de la Unión Soviética, y un general le dice al presidente norteamericano, escuchá bien esto, Pepe, porque lo tengo de fuente súper de primerísima línea, le dice al presidente norteamericano, me parece que nos hemos equivocado, hemos matado al cerdo equivocado. Escucha esto, Pepe, lo que te quiere decir. Entonces, Estados Unidos estaba muy preocupado para poner una barrera muy importante respecto al avance del colectivismo en toda Europa. Y ahí vienen los enormes flujos de capitales que le permitieron y le ayudaron a Europa. No menos cierto es que Europa también trabajó y tuvo que hacer una tarea ciclopia. Entonces, hablar en vacío es hablar sin tener en cuenta el contexto geopolítico del mundo, porque en definitiva la economía nunca está desprovista del hecho geopolítico. Uno puede decir, el Estado no sirve para nada, y otro puede decir, ¿cómo puede ser vivible una sociedad con que no haya por lo menos un mínimo Estado que provea por lo menos unas reglas básicas que establezcan un mínimo contrato social? Yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, un profesor de economía, lo cito textualmente, no voy a dar mi opinión política, porque trato de ser un poco objetivo. Y él decía que endiosar totalmente al mercado a veces hace que la mano del mercado a veces se transforme en la mano del carterista. Bueno, Quiere decir, hay más de una visión. Milei fue auténtico, él dijo lo que quiso, la gente que está enrolada muy a pie juntillas de esta visión, por supuesto que lo ve como, bien citaste al siguiente, como un prócer, porque la verdad que puso en agenda algo que quizás en otro momento hubiera sido políticamente vergonzante. Bueno, es un tema sumamente interesante del que seguramente la semana que viene vamos a seguir conversando. Yo tengo que dejarte ahora, pero un matiz sobre lo que muy bien planteabas, muy claro y muy bien. El Estado venezolano no sirve para nada. Grandes interrogantes sobre para qué puede servir el Estado argentino. Ahora, nadie puede discutir para qué sirve el Estado sueco. Entonces... Absolutamente. Totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí podría admitir algunos tipos de matices por más prevenciones, y yo las tengo, que tengamos contra el Estado. Alberto, te mando un gran abrazo y seguimos la semana que viene. Dale. De mil amores, buen fin de semana y muchas gracias por el contacto, Pepe. Un abrazo. El doctor Alberto Ruscolequier. Seguimos.